Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al último trimestre natural finalizado, que es el segundo trimestre de 2024 de la gestora de fondos Vanguard. Literalmente los dueños del mundo. Lo primero de todo, la primera aclaración que hay que hacer sobre Vanguard es que es exactamente la misma empresa que BlackRock. ¿Por qué? Porque el principal accionista de BlackRock es Vanguard y el principal accionista de Vanguard es BlackRock. Si buscáis información por ahí veréis que BlackRock tiene en torno a un 8%, un poquito más del accionariado de Vanguard y en torno al mismo porcentaje de propiedad tiene Vanguard sobre BlackRock. Es decir, a todo efecto son la misma empresa, han hecho una simbiosis total y para los que os suene a poco un 8%, que sepáis que en las juntas de accionistas los que tienen en torno a ese porcentaje gobiernan a criterio propio, porque solo por tener una posición tan grande otros accionistas de la empresa se van contigo y por una cuestión de arrastre terminas beneficiándote de muchos más votos, de inversores más pequeños que ven como un inversor grande creen la decisión en la que tú estás votando para la empresa. Por este motivo también veréis que el propio BlackRock o la propia Vanguard mandan más en el Banco Santander, por ejemplo, por tener un caso de España, de donde soy yo, que la propia Ana Botín. De hecho, cuando Larry Fink está delante, Ana Botín no manda nada. Lo mismo con el BBVA, con todas las empresas grandes que os podáis imaginar de vuestros países. Esta gente son literalmente los dueños del mundo, refiriéndome evidentemente a estas dos gestoras de fondos, que por cierto, sin el gran apoyo del gobierno de Estados Unidos, ni de broma tendrían el poder que tienen ahora, pero ni en sueños. O sea que ya sabéis quién está detrás de estos dos. Vamos a hacer la revisión de su cartera actualizada al segundo trimestre de 2024, último trimestre natural finalizado gracias a la plataforma de Whale Wisdom, por la entrega que tienen que hacer todos los fondos que gestionan más de 100 millones de dólares al regulador americano, a la SEC, mediante la formulación del documento estandarizado 13F. Vamos a por ello. Bueno, ya lo estáis viendo por aquí, Vanguard Group entregando su documento 13F, como nos especifica por esta parte, tal y como os comenté, finalizado el segundo trimestre de 2024, último trimestre natural finalizado. Y ya vemos por aquí, lo primero que nos llama la atención son los activos bajo gestión, de concretamente 7 billones de los hispanohablantes, no lo que los angloparlantes llaman un billón, que es un 1 seguido de 9 ceros, 1000 millones, no, los billones hispanohablantes, que son los buenos, 1 millón de millones, un 1 seguido de 12 ceros, 1 por 10 elevado a 12, 7 billones 909.760 millones 294.676 dólares. Tienen además la indecencia de tener concentración en su cartera, ya que las 10 primeras posiciones de su cartera concentran el 27,95% del capital total que tiene la misma, siendo su posición más grande, tal y como nos indica por aquí, la empresa de Microsoft. Como también veíamos por ahí en algún otro gestor bastante grande y en otras gestoras de fondos, ya Microsoft y Nvidia por último están saliendo en las posiciones más grandes de la cartera de todos estos fondos y de los inversores, dejando un poquito atrás sorprendentemente a Apple, que está siempre como ocupando el segundo y tercer puesto. Un movimiento muy interesante, es el tercer dato de esta cartera y muy llamativo. Aquí en top compras y top ventas, como estáis viendo, no hay mucho cambio la verdad en compras y en ventas. Aparece Nvidia en primer lugar por el porcentaje en el que ha cambiado su posición. Evidentemente, como estamos hablando de compras, es una variación positiva la de ese porcentaje, un 1,27, ya digo, no varía mucho, un 0,88 y un 0,28 para Apple y Google. Ya vemos por aquí las acciones clase A y las acciones clase C de Google, cuya única diferencia, aprovecho también para explicarlo, es que son acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente, pero cotizan al mismo precio, y si no aparecen las acciones clase B es porque están reservadas únicamente a empleados de la empresa. Sin mucho cambio aún así, ya digo, un 0,28, un 0,22, luego este 0,24 de más de Microsoft. En el top ventas menos todavía, no hay prácticamente variación. De Pioneer, de Berkshire Hathaway vendían un poquito de estas acciones sin derecho a voto porque son las clase B, como leéis en el ticker, BRK.B, este 0,09%, en Accenture un 0,06%, en Prologis un 0,05% y en Caterpillar CAT, esta empresa de maquinaria para asfaltar, bueno, para hacer construcción en general, que son estas típicas máquinas amarillas que vemos todos que pone por al lado CAT, que son como muy llamativas y están siempre en medio de las carreteras renovándolas, dedicadas totalmente a construcción, eso está claro, urbanismo, construcciones, renovación de parques, todo esto, pero sobre todo, ya digo, construcción, ámbito muy pesado y renovación de carreteras. Vemos que vendían un poquito, un 0,05, que como os indicaba es prácticamente nada. Y ahora que estamos en el top holdings, por aquí como os estoy enseñando con el ratón, antes de verlo en este cuadradito tan pequeñito que nos aparece Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, veréis que coinciden con las posiciones principales las más grandes del S&P 500, las llamadas Magnificent Seven, las 7 magníficas: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Estas 7 van a aparecer, ya os adelanto, de seguro en las posiciones principales
principales de Vanguard, de BlackRock, porque al fin y al cabo es lo que te hace falta para ser el dueño del mundo. Y antes de verlo en un apartado tan chiquitito como este, donde nos pone el Top Holdings, las posiciones que se tienen actualmente en cartera, vamos a verlo pinchando por aquí en Holdings. Y ya estáis viendo por esta parte las posiciones principales que tiene la cartera de Vanguard. Microsoft no es ningún secreto, aparece en primer lugar. Nada, como os comentaba antes, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, tanto las acciones clase A como las acciones clase C. Y nos faltaría, por tanto, Tesla, que seguramente aparecerá por abajo para tener ya a las 7 magníficas. También es un movimiento habitual en estas gestoras no tener a Tesla entre las posiciones principales. Todavía no entiendo por qué. Asumo que al ser un sector tan nicho, tan concreto y novedoso como es el tema de las electrolineras y los coches eléctricos, es una empresa que representa demasiado riesgo, muy sujeta a cambios, con mucha competencia de China, que está por ahí BYD, está por ahí Ssangyong, que está por ahí el nuevo coche que ha sacado Xiaomi. Y al tener tanta competencia y un competidor directo como es China, sobreentiendo yo que les parece muy arriesgado tener esa empresa entre las posiciones principales. Pero simplemente quedaros con que es un movimiento muy habitual en estas gestoras y en los inversores muy grandes tener a las 7 magníficas en cartera, pero realmente las posiciones grandes las ocupan 6 de ellas. Tesla es la que se excluye y se queda un poquito más abajo, de normal. Un precio total a mercado que no valor será si cumple, hasta ahora precio de 302.096.391.872 dólares, manteniendo en cartera 675.906.000 acciones, con un porcentaje de un 5,80% que tiene esta empresa de peso en la cartera de BlackRock, aumentando su posición, como os comentaba antes, de un 5,57% a un 5,80%, comprando por tanto 6.919.421 acciones y experimentando su posición de esta forma un cambio, una variación positiva de un 1,19%. Actualmente, y para que os hagáis una idea del peso que tiene Vanguard tiene un 9% de Microsoft, lo que es una auténtica locura. Junto con BlackRock, evidentemente, son dueños de aproximadamente un 20% de la empresa, es decir, que gobiernan tal cual a criterio. Cosa que dudo mucho que a Bill Gates le hagan nada de gracia, pero evidentemente, estando detrás quien está de estas gestoras, que es el propio gobierno de Estados Unidos, nadie puede decir nada. Como segunda posición, Apple, sector de la tecnología. Apple, vaya, la empresa de la manzanita que lo conocemos todos, 279.065.229.214 dólares de precio total de su posición a mercado, teniendo actualmente 1.324.970 millones de acciones, ocupando Apple un peso en la cartera de Vanguard de un 5,36%, partiendo del 4,48% anterior, aumentando su posición en 6 millones de acciones y teniendo en total un 8,12% del accionariado total de Apple. Nvidia en tercer lugar, precio total a mercado 264.966 millones de dólares con 2.144 millones de acciones. Ya sabéis de todas maneras, para algunos a los que os moleste un poquito la grafía, que los angloparlantes separan los decimales al revés que como lo hacemos los españoles. Los españoles separamos los millares con puntos. Cuando tenemos un 1000 separamos el 1 con un punto de los otros 3 ceros. Lo mismo con el millón. Cuando pasamos al millón veis que hay 2 puntos, un 1, un punto, 3 ceros, otro punto y los otros 3 ceros. Los angloparlantes lo hacen al revés, separan los millares con comas. Y los españoles separamos los decimales con comas y los angloparlantes separan los decimales con puntos. Veréis que esto puede ser un poquito una traba, que os moleste la grafía visualmente porque estáis acostumbrados a lo contrario. Pero ya digo, es normal, es simplemente que los angloparlantes separan los millares y los decimales al revés que nosotros, que los españoles. Y hay algunos países latinos que lo separan igual que nosotros y otros que lo separan igual que los angloparlantes, igual que los estadounidenses, por la influencia que tienen de la cultura de ese país. Lo digo simplemente por si os molesta la grafía visualmente, que sepáis por qué es. Ha comprado ahora por último 11.400.000 acciones de Nvidia. Ocupa esta empresa el tercer puesto en la cartera de Vanguard con un 5,09. Esta acción ha pasado de pesar un 3,82% en la cartera de Vanguard a un 5,09%, siendo el cambio tan solo de la compra un 0,54. Entonces, ¿a qué se debe que haya aumentado más? Vale, a la revalorización de las acciones de Nvidia. Es decir, tú has variado tu posición un 0,54, pero vemos evidentemente que de diferencia de un 3,82 a un 5,09 hay más de 0,54. Entonces, ¿por qué ha pasado a tener un porcentaje mayor en tu cartera? Por la revalorización de las acciones de Nvidia, que se ha revalorizado, para ser exactos, en el último año, y podéis verlo en las rentabilidades del S&P 500, que ha variado un 12,14% en rentabilidad ofrecida anualmente, un 214%, por todo el peso que tiene la IA, la inteligencia artificial y las tarjetas gráficas
gráficas con los semiconductores que llevan dentro, siendo los reyes la propia Nvidia en el diseño de semiconductores. Tenemos a Amazon, 148.235 millones de dólares de precio total de su posición a mercado en Amazon, que tiene actualmente Vanguard. Eso sí, y esto es verdad y hay que mencionarlo, vendiendo 18 millones de acciones, casi 19 millones, pasando a tener ahora un accionariado dentro de Amazon de un 7,31%. Ojo, que un 7,31% de Amazon sigue siendo del grupo Vanguard. Con Meta, con la empresa de redes sociales, la antigua Facebook, hoy en día Meta, 95.452 millones de precio total de su posición a mercado, manteniendo en cartera 189 millones de acciones. Con un peso en su cartera de un 1,83%, ya empezamos a ver que los pesos en cartera disminuyen y bastante, porque lo que busca Vanguard, al igual que lo que buscaba BlackRock, no es rentabilidad en sí, sino ser los dueños del mundo, ser los dueños de todo. La rentabilidad va en un segundo plano. Primero me hago dueño de todo, para poder tener influencia sobre ello. Y el dinero grande, no os preocupéis, que es lo último que viene. Siempre llega, pero es al final. Aumentando su posición en 2.100.000 acciones, con Google separado en dos posiciones por ser sus acciones clase A y sus acciones clase C, como estáis leyendo en los tickers. El ticker que acaba en L es el de las acciones clase A y el que acaba en G, que no tiene la L, es el de las acciones clase C. Como ya os comentaba, acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente. Os tengo que sumar el precio total de su posición a mercado de estas dos cifras porque es de la misma empresa, y lo que buscamos es medir precisamente la influencia que tiene el grupo Vanguard sobre esta empresa. Entonces no importa que sumemos acciones clase A con acciones clase C, no importa que sean con y sin derecho a voto en este sentido, porque lo que estamos analizando es el peso que tiene. ¿Me entendéis por qué lo vamos a sumar y por qué es correcto que lo sumemos? Actualmente bajamos un poquito, tendríamos que sumar estos prácticamente 92.000 millones a los 76.000 millones que tienen por aquí. Os daría la cuenta 168.000 millones aproximadamente. Tiene Vanguard de Google, ya digo, precio total de su posición a mercado, en torno a 918 millones de acciones, teniendo un accionariado total, y aquí lo volvemos a sumar, 1,46 más 1,76, os daría aproximadamente un 3,22, por lo que sumadas las dos posiciones, realmente Google estaría, porque es la misma empresa, estaría en el cuarto puesto de su cartera, superando a Amazon, y solo por detrás de Microsoft, Apple y Nvidia por ese orden, teniendo en total, y atención aquí a los porcentajes, a esta salvajada, un 16,03% de su posición en cartera, 8,61 más 7,42. Del accionariado total de Google está en posesión de Vanguard, la empresa que más información maneja, que más vende nuestros datos. Evidentemente que tanto BlackRock como Vanguard aproximadamente, por tanto, tendrán un 30% de la empresa. Entre las dos gestoras de fondos es que es una salvajada lo que tienen BlackRock y Vanguard, por lo que gobiernan a criterio. Por ver alguna empresa un poquito distinta, también una empresa dedicada a los semiconductores como es Broadcom, pero bueno, que ya sale de las 7 magníficas. Un precio total a mercado de su posición en Broadcom, 80.823 millones de dólares, prácticamente 80.824 millones, teniendo en su posesión 468.500.000 acciones, aumentando su posición un 4,54%, una compra muy grande y llamativa, ocupando el séptimo puesto en su cartera de 20.337.262 acciones compradas ahora por último, teniendo ya tal cual, aquí tenemos un número más redondito, junto con ese 16,03% de Google, tienen un 10,03% de Broadcom, una empresa dedicada a los semiconductores, demostrando el interés que tiene Vanguard evidentemente en sumarse al carro de la inteligencia artificial, de los semiconductores y de los centros de datos para entrenar a esas IAs. También nos encontramos a Eli Lilly, la empresa del sector salud que más se ha revalorizado con diferencia de hecho de todo el S&P 500, Eli Lilly, que cotiza con el ticker LLY, sector salud, precio total de su posición a mercado 66.870 millones de dólares, con 73.859,8 acciones para ser exactos, peso en su cartera de un 1,28%, y teniendo del accionariado total de Eli Lilly un 7,76% en las manos del grupo Vanguard. Pero es que Berkshire Hathaway, con sus acciones clase B, es decir, sus acciones sin derecho a voto, la empresa que compra trozos de otras empresas, que no fondo de inversión, que tiene Warren Buffett, sector finanzas evidentemente, Vanguard tiene de esta empresa un 10,88%, por lo que no tiene nada que envidiarle al mando que tiene Warren Buffett. Precio total de su posición a mercado 58.640 millones de dólares, actualmente teniendo en cartera 144.149.543 acciones. Eso sí, y hay que mencionarlo también, vendiendo
2.403.560 acciones, teniendo actualmente de porcentaje de peso en su cartera esta posición de un 1,13%. Bajando un poquito más, nos encontramos a JP Morgan, a ExxonMobil, esta empresa petrolera, la que nos faltaba en las Magnificent Seven, en las 7 magníficas, que es Tesla, United Health, otra empresa de salud, Visa, la empresa de tarjetas de crédito, no necesita presentación, Procter & Gamble, esta empresa de productos de primera necesidad, Mastercard, otra empresa de tarjetas de crédito, Costco y Home Depot. Home Depot es el equivalente más o menos en lo que en España sería un Leroy Merlin o un Obramat, pero más Leroy Merlin. Johnson & Johnson, que es una farmacéutica. Costco es un supermercado con una membresía que se especializa en tener productos calidad-precio, que lo hace muy bien durante las crisis. Una acción dentro del sector defensivo. Luego tenemos Merck & Co, otra empresa farmacéutica, de la que ya veíamos ahora por último que muchos inversores grandes y políticos tomaban posiciones, vayamos a saber por qué. Hasta ahora no lo sabemos. También Avi, otra empresa de salud. Walmart, otra empresa de supermercados exactamente igual que Costco, son un poquito la competencia. BAC, que es Bank of America, exacto, como lo estáis viendo por aquí, y Netflix. Es decir, que las tienen todas ellas con un peso aproximado en cartera que va entre un 1 a un 0,48%. Vamos un poquito más rápido con estas porque realmente cuando se tiene un peso en su cartera tan pequeño no es cuestión de perder el tiempo en el análisis, porque sí, ya son posiciones mucho más pequeñas y realmente lo interesante que es ver dónde está la toma de decisiones por parte de Vanguard. Ya lo hemos hecho porque se ven las posiciones grandes, que por este motivo es donde se ve las intenciones reales que tiene Vanguard, son las posiciones importantes y de ahí que dediquemos la inmensa mayoría del análisis a ellas. Fuera de alguna empresita un poquito más pequeña de la que se haga una compra inmensísima, en ese caso claro que lo veríamos también. En el caso de esta empresa, y bajando un poquito por aquí os lo señalo, también os lo ponía al principio de la cartera, tiene 4.574 posiciones distintas. 4.574. Como veis, esta página no señala las 25 primeras posiciones, pero claro, de un total de 4.574, tal y como os estoy enseñando por aquí. No tiene ningún sentido, evidentemente, que analicemos 4.574 acciones, además de obviamente lo sorprendente que es el hecho de que tengan en cartera 4.500 acciones, de hecho más camino a las 4.600 que a las 4.500. Es una absurdez, ya solo el número es inmensísimo para que nos demos cuenta de hasta qué punto son los dueños del mundo tal cual, que lo que digo no es una forma de hablar. Toda esta gente tiene influencia sobre todas las marcas que consumimos a diario, tanto Vanguard como BlackRock, que son la misma empresa. 4.574 acciones, pararos a pensar que nos estamos yendo a los miles, a las miles de empresas, lo que es una burrada. Aún así, quedarnos aquí haciendo un directo de 17 horas analizando 4.500 acciones es un sinsentido, además de por el poquito peso que tienen en su cartera. Estas han sido, por tanto, las acciones principales y las importantes, las 25 primeras posiciones, que son las que tienen la inmensa mayoría de su cartera. Aproximadamente habremos visto el 50% de la cartera de Vanguard en 25 posiciones, o sea que realmente hemos visto lo más grande. Muy interesante este movimiento de asegurarse de ser los dueños del mundo y no tanto de la rentabilidad. La rentabilidad viene después. Una cartera que también ha visto muy aumentado el precio total de sus activos bajo gestión en este último año, con la revalorización de las acciones de Nvidia, también de Broadcom. Una tercera característica, por supuesto, su peso en el mundo de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de las gráficas. Es el componente de hardware principal para los centros de entrenamiento de IA, porque a la IA hay que entrenarla evidentemente. Tarde o temprano, si quieres tener una IA potente, tienes que pasar aún así por el aro de Nvidia, porque son los mejores diseñadores de los semiconductores, elaborados después cuando se manda el diseño a TSMC, a la fundidora, la fundición que está en la isla de Taiwán, e impresos estos semiconductores con impresoras 3D sobre las obleas de silicio, viniendo estas impresoras 3D de un monopolio gigantesco que tiene la empresa ASML Holdings de Holanda. Que por cierto, el propio gobierno de Estados Unidos le tiene prohibido a ASML, a una empresa que no es de su país, que le venda esas impresoras a China, porque en ese caso serían imparables. Como es lógico también, una cuarta característica, y bueno, pasamos un poquito rápido por encima porque es evidente, si quieres ser el dueño del mundo, ¿qué vas a tener en tus posiciones principales? Pues como es lógico, las posiciones más grandes del S&P 500, las Magnificent Seven, las 7 magníficas, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Y podemos sacar una conclusión de esta última característica que tiene la cartera de Vanguard, de conocer las cosas y cómo funcionan las cosas y ser muy bueno, tener un conocimiento muy avanzado en el mercado. No tiene por qué necesariamente querer hacerte cambiar esas cosas. Conocer cómo funciona algo no tiene por qué hacerte querer cambiarlo. Al final, el mundo de la inversión no deja de ser sota, caballo y rey, y precisamente por esto, en una entrevista, el oráculo de Omaha, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, admitía que la mejor decisión para cualquier inversor es la inversión pasiva. Indexarte en un índice, es decir, vincularte a un índice, por ejemplo el S&P 500,
500 y dejar que te vaya dando rentabilidad. Comprar las posiciones del S&P 500, posiciones principales, se entiende, no vas a tener 500 posiciones en cartera, que encima ibas a tener que ir variando, porque esas 500 posiciones son dinámicas, es decir, las del final van cayendo y van subiendo y por tanto pasan a formar parte del índice las posiciones que les dan el sorpaso y que las superan. Para no tener que comprar 500 acciones, compras las principales, esto la persona que vaya a invertir. Y como consejo de Warren Buffett, no porque lo diga yo. O simplemente compras un ETF o ETFs del S&P 500, ¿vale? Es decir, lo que sería la inversión pasiva, dicho de otra forma, vincular tus inversiones a un índice. Al final la inversión no tiene ningún secreto, no deja de ser siempre sota, caballo y rey. Muy interesante este análisis de cartera de Vanguard, seguiremos pendientes a la publicación de esta misma cartera, a su actualización a cierre del tercer trimestre natural de 2024. Esperad el vídeo, mi nombre es Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.